Hola, ¿qué tal? Muy buen día. En esta presentación vamos a hablar acerca del proyecto de probabilidad estadística, en donde vamos a mostrar un análisis teórico y experimental de una variable aleatoria definida como el máximo de las caras al lanzar dos dados. El objetivo del proyecto es construir el modelo probabilístico correspondiente, obtener su distribución, calcular las medidas estadísticas y finalmente compararlas con un experimento real. Lo primero que haremos será desarrollar la parte teórica. Comenzaremos explicando el espacio muestral del experimento, la definición de la variable aleatoria y las distribuciones de probabilidad y función de distribución, para después calcular la esperanza, varianza y desviación estándar, explicando qué significa cada una de estas medidas en el contexto del problema. Posteriormente, se presentará en la parte experimental. Para ello, vamos a realizar un experimento práctico, donde haremos el lanzamiento de dos dados un total de 100 veces, registrando en cada tiro el valor máximo obtenido. Con estos datos, construiré la distribución experimental, hacer los cálculos de esperanza, varianza y desviación estándar y compararlas con las obtenidas teóricamente, para concluir con un análisis de los resultados reales respecto al modelo teórico y dar una conclusión basadas en esta comparación. Presentamos el espacio muestral. El experimento consiste en lanzar dos dados. El espacio muestral que tenemos aquí está conformado por todos los pares ordenados posibles, dando un total de 36 resultados equiprobables. Sin embargo, recordemos que nuestra variable aleatoria no se maneja en pares, sino en el máximo de cada lanzamiento. Entonces, a continuación tenemos la distribución de probabilidad, donde estamos colocando qué probabilidad hay de tomar cada uno de los valores del dado como número máximo. Si empezamos con el 1, solo tenemos una combinación posible, que será 1,1. Por lo tanto, nuestra probabilidad es 1 sobre 36. Si continuamos con el número 2, solo existen tres combinaciones, 1,2, 2,1 y 2,2. Esto da un resultado de 3 sobre 36 de probabilidad. De la misma manera, podemos continuar con el 6, en el que tenemos 11 combinaciones sobre 36. Esto se divide sobre 36, ya que todas las combinaciones son equiprobables. El resultado es una distribución que va aumentando conforme aumenta el valor del máximo. Esto tiene sentido, porque mientras más grande es el número, mayor cantidad de pares de dados lo tienen como máximo. Por eso, aquí en el modelo teórico, los valores altos como 5 y 6 son más probables que los valores bajos como 1 o 2. Esta distribución teórica será la referencia con la que más adelante compararemos los resultados del experimento real de los lanzamientos. A continuación tenemos nuestra función de distribución. Recordemos que x solo va a tomar valores del 1 al 6 y la función de distribución se va a construir por tramos. Entonces, como inicio tenemos 0 si x es menor a 1. Esta probabilidad es 0 porque no podemos tomar como 0 un valor máximo, ya que es menor que 1. Entonces, cuando nuestra variable aleatoria llega a 1, la función vale 1 sobre 36, que es la probabilidad de que ambos dados muestren 1, como lo teníamos en la tabla anterior. Cuando la variable aleatoria llega a 2, la probabilidad acumulada sube a 4 sobre 36, ya que este incluye todos los resultados cuyo máximo es 1, 2. Quiere decir que sumamos la probabilidad de que 2 sea el máximo con la del 1. Recordemos que en la tabla anterior teníamos 3 sobre 36, sumados al 1 tenemos 4 sobre 36. A medida que vamos avanzando, la probabilidad va aumentando, ya que vamos sumando el anterior con el siguiente, para que cuando lleguemos a 6 tenemos acumulados todos los casos posibles y nuestra función va a valer 1. Quiere decir que va a valer el total de todas las sumatorias de probabilidad. A continuación tenemos el cálculo de la esperanza. Este cálculo se realiza tomando la variable aleatoria, multiplicándola por su probabilidad. Los valores ya sea de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los que tenemos del dado, por la probabilidad de que estos sean tomados como un valor máximo. A continuación, pues podemos observar todo el cálculo que se realizó, dándonos un valor de 4,47. Esto significa que si realizamos el experimento muchas veces, el valor del promedio del máximo de los dados tiende a ubicarse entre 4 y 5. ¿Qué quiere decir esto? Que es más típico que el obtenido esté alrededor de uno de los valores, aunque en un solo lanzamiento no podemos obtener 4,47, ¿no? Teóricamente puede tomarse como entre valores entre 4 y 5. A continuación, vamos a hablar sobre la varianza. La varianza se calcula similar a la esperanza,
nada más que el valor de la variable aleatoria la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por su probabilidad. Este cálculo nos va a servir para calcular la desviación estándar, que esta se calcula aplicándole la raíz cuadrada a la varianza. El valor que nos queda de la varianza es de 1.9714. Esto en la raíz cuadrada nos da como valor 1040. Este valor va a ser nuestra desviación estándar y representa qué tanto se dispersan los resultados alrededor de la media. La desviación estándar de 1.4040 indica que los máximos suelen variar alrededor de esto. Quiere decir que del valor anterior que teníamos, que era 4.472, puede estar 1.4040 por encima, por debajo. Esto quiere decir que los valores más comunes se encuentran entre el 6 y el 3. Los momentos en el origen son una serie de medidas estadísticas que se obtienen de calcular el valor esperado de la variable aleatoria elevada a una potencia. Estos son útiles para describir la distribución de datos. Por ejemplo, el primer momento en el origen es la media aritmética, o también conocida como valor esperado, mientras que los momentos de orden superior proporcionan información sobre la dispersión, la asimetría y la kurtosis de la distribución. M1', que es la media aritmética o el valor esperado, se calcula de la sumatoria de y por f de y. Si hacemos esta operación, obtendremos 161,36, es decir, la media aritmética es aproximadamente 4.47. Por otro lado, M2' se calcula de la manera de la sumatoria de y cuadrada por f de y. Si ejecutamos esta operación, obtenemos 791,36. Por su parte, M3' se calcula con la sumatoria de y al cubo por f de y, es decir, 1 al cubo por 1, más 2 al cubo por 3, más 3 al cubo por 5, más 4 al cubo por 7, más 5 al cubo por 9, más 6 al cubo por 11. Ejecutando esta operación, obtenemos que M3' es igual a 4109,36. Mientras que M4' se calcula de la manera de la sumatoria de y a la cuarta por f de y, es decir, 1 a la cuarta por 1, más 2 a la cuarta por 3, más 3 a la cuarta por 5, más 4 a la cuarta por 7, más 5 a la cuarta por 9, más 6 a la cuarta por 11. Efectuando estas operaciones, obtenemos que es 22.127,36. Los momentos de orden superior, es decir, M3' y M4', nos permiten medir la asimetría y la kurtosis. Estos momentos son importantes porque nos ayudan a caracterizar la distribución, es decir, conocer la media aritmética, conocer la varianza y la dispersión. En otras palabras, nos ayudan a conocer el comportamiento de la distribución de los datos analizados. Por otro lado, tenemos a los momentos alrededor de la media. Estos son medidas que describen la forma de una distribución de probabilidad al medir la dispersión de los datos respecto a su centro, es decir, la media. Cada momento central de orden superior revela una característica específica de la distribución. Por ejemplo, el primer momento se calcula con la sumatoria de y menos el promedio por f de y. Al momento de desarrollar este análisis, obtenemos que el primer momento es igual a 0. Para M2 se resuelve mediante la sumatoria de y menos el promedio al cuadrado por f de y. Si desarrollamos esta operación, obtenemos que el segundo momento central es igual a 1.9714. Por su parte, M3 se resuelve con la sumatoria de y menos el promedio al cubo por f de y. Al momento de desarrollar esta fórmula, obtenemos que el valor del tercer momento central es igual a menos 1.7593. Finalmente, para M4,
se obtiene mediante la sumatoria de y menos el promedio a la cuarta por f de y. Es decir, obtenemos que m4 es igual a 9.4967. Calcular estos momentos nos permiten de cierta manera conocer la varianza, es decir, cuánta variabilidad se desea esperar alrededor de la media. M3, de alguna manera, nos dice si la distribución está inclinada a la izquierda o a la derecha. Y finalmente, M4 nos informa sobre el peso de las colas o el pico de la gráfica de esta distribución. Estos momentos resumen la forma de la distribución y permiten comparar distribuciones o ajustar modelos estadísticos. En otras palabras, nos permiten observar el comportamiento de los datos analizados, pero ahora alrededor de su media. La asimetría y la kurtosis son medidas que describen la forma de la distribución de los resultados obtenidos. La asimetría se calcula con la siguiente fórmula: M3 sobre M2 a la 3 medios. Respecto a los cálculos anterior, tenemos que M3 es igual a menos 1.759 y M2 es igual a 1.9715. Entonces simplemente sustituimos los datos y efectuamos la operación, de tal manera que la asimetría es aproximadamente menos 0.6355. Nótese que es menor que 0, por lo tanto es negativamente sesgada. Mientras que la kurtosis se calcula con la fórmula M4 sobre M2 al cuadrado, recordando que M4 nos dio 9.497. Al momento de ejecutar esta operación, aproximadamente nos da 2.4435. Es importante notar que es menor que 3, por lo tanto es platicúrtica. El cálculo de la asimetría nos llevó a determinar que la manera en la que se comporta esta distribución es negativamente sesgada, es decir, hay mayor cola o extremos hacia valores menores que la media. Por su parte, los cálculos de la kurtosis nos ayudaron a determinar que es platicúrtica. En otras palabras, la distribución es más plana, es decir, tiene colas menos pesadas que lo normal. Calcular estos índices es importante porque la media y la varianza, es decir, los primeros dos momentos, no cuentan todo. La asimetría y la kurtosis describen la forma completa de la distribución, es decir, la cola y el pico. Además, permiten detectar sesgos en datos, colas pesadas o incluso si la distribución es más achatada o afilada que lo normal. Son útiles para elegir modelos estadísticos apropiados y para pruebas de bondad de ajuste. Video de tiro de 100 dados. Es que de este lado de este lado es el F de X y de este lado es el X. Entonces es igual a, si un 30avo. ¿Qué producto va a ser? Bueno, sí, son así, pero el primero no es Yo creo que por lo mismo que todos van a empezar en el origen, todos van a ser igual a 0. Sí, porque supuestamente van a empezar en el origen. 0 sí que sí se puede hacer. Y de ahí el último son todos los que están más 0. Entonces el primero sí es de que Bueno, una vez que terminamos los 100 lanzamientos, organizamos nuestros resultados y obtenemos la siguiente distribución de probabilidad. Lo primero que hicimos fue calcular nuestra distribución y para esto tomamos el conteo de cada número y lo dividimos entre el total de lanzamientos. Por ejemplo, si el 6
nos salió como máximo 32 veces, su probabilidad experimental es de 32 sobre 100. El resultado es esta tabla, que nos dice el porcentaje de veces que ocurrió cada máximo en nuestro experimento. Luego calculamos la función de distribución acumulada. Esta función no nos dice la probabilidad del número exacto, sino la probabilidad de obtener un número menor o igual a x, que es nuestra variable. La calculamos sumando las probabilidades de la tabla anterior. Por ejemplo, la probabilidad de sacar 3 o menos sería la función de 3 va a ser igual a la probabilidad de que x tome el valor que sea menor o igual a 3, y esto sería igual a la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3, y en este caso fue 25 sobre 100. Esto nos dice que el 25% de nuestros lanzamientos tuvieron un máximo de 3 o menos. Y finalmente esta función acumulada se representa visualmente con una gráfica. La gráfica empieza en 0 y termina en 1. Cada escalón que sube representa la probabilidad de ese número, como el 6, el más alto probable. Se puede observar que es el último escalón y el del salto más grande, se podría decir. Finalmente, calculamos la esperanza y la varianza de nuestros datos experimentales. Multiplicamos cada máximo por su probabilidad experimental y lo sumamos todos. Esto es para la esperanza, que nos dio de 4.49. Esto significa que el valor promedio de nuestros 100 lanzamientos fue de 4.49. Es el centro de gravedad de nuestros datos. Si tuviéramos que apostar al resultado promedio de un lanzamiento, esperaríamos un valor cercano a 4.49. Calculamos la varianza de forma similar, dando 22.23. Y luego le restamos la esperanza al cuadrado y nos da el valor de 2.07. Esto mide la dispersión de nuestros datos, nos dice qué tan alejados estuvieron los resultados de nuestro promedio de 4.49. Una vez calculadas la esperanza y la varianza, procedemos al cálculo de los momentos en el origen, los cuales se realizan de la misma manera en la que se realizaron los cálculos en la parte teórica. En este caso, mu' va a ser igual a la esperanza de x, la cual se calculó anteriormente, dándonos un valor de 449 sobre 100. Del mismo modo, mu'2', que es igual a la esperanza de x al cuadrado, nos dio un valor de 2223 sobre 100. Para el cálculo de mu'3' es la esperanza de x al cubo, dándonos un valor de 2329 sobre 20, y mu'4', que es la esperanza de x a la cuarta, que nos resultó en un valor de 63.159 sobre 100. Continuamos con los momentos alrededor de la media, recordando que para calcular el décimo momento de x alrededor de la media va a ser igual a la esperanza de x menos mu a la r, que esto también puede ser igual a la sumatoria sobre x de x menos mu, todo esto a la r, por f de x. De este modo calculamos mu, que nos resultó 0, del mismo modo que nos resultó en la parte teórica, mu'2 dándonos un valor de 2.0649, mu'3 resultándonos en menos 1.950402 y mu'4 resultándonos con 9.8132. Continuamos con el cálculo de la simetría y la kurtosis. Sabemos que por definición, la simetría se calcula con mu'3 sobre mu'2 a la 3 medios. Esos valores ya fueron calculados anteriormente. Sustituyendo valores en la fórmula, nos da una simetría de menos 0.6549. Analizando este resultado, notamos que tiene signo negativo, o sea, es menor a 0. Esto quiere decir que nuestra distribución práctica es negativamente sesgada. Del mismo modo, la kurtosis se calcula con mu'4 sobre mu'2 al cuadrado.
Sustituyendo valores, nos dio un resultado de 2.2404. Como la kurtosis cereal 3 y la kurtosis calculada es menor a 3, esto quiere decir que nuestra distribución práctica es platicúrtica. Finalmente, para concluir, tenemos este análisis general, el cual presentamos los valores teóricos, los valores experimentales, así como sus diferencias. Podemos ver que la diferencia es relativamente pequeña. Esto quiere decir que la teoría se cumple con ciertas variaciones en la parte práctica. Estas variaciones se deben a que a lo mejor el número de lanzamientos haya sido pequeño, que los dados no estén balanceados al 100% o que las técnicas de lanzamiento hayan sido diferentes en cada ensayo. Aunque si bien podemos mejorar y reducir esta diferencia, aumentando el número de lanzamientos, utilizando dados profesionales y haciendo la misma técnica en cada ensayo, notamos que en esta práctica realizada se acerca bastante a la teoría. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.